Capítulo 31. Su voz se quebró a mitad de la frase, cortando el aire como un látigo. Su expresión estaba congelada, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, entre la sorpresa y la furia. ¿Apostó su vida en eso? Por Areón. La incredulidad de Selena resonó en el aire como un trueno. Su voz temblaba, mitad indignación, mitad confusión, como si su propio cerebro se negara a procesar la información. ¿Qué hizo? Preguntó finalmente Areón en un susurro atónito, en un tono bajo, casi inaudible. Su mente había dejado de funcionar oficialmente. Era como si alguien le hubiera dado la vuelta a una bolsa de puntuación en la cabeza. 1000 signos de interrogación volaban en todas direcciones. ¿Miente el anciano? No. Eso no tiene sentido. ¿Por qué mentiría un santo, por no decir un digno santo dragón? Pero claro, ¿por qué ese tipo, ese bastardo haría algo así? Todavía estaba tambaleándose cuando Selena se conmovió. Sin previo aviso, la santa que estaba a su lado se giró y lo agarró por el cuello. ¡Eh! Su voz se quebró y sus ojos se abrieron de par en par. Todo su cuerpo se puso rígido como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Su cabeza se giró hacia ella con incredulidad y se quedó con la boca abierta. Selena, dulce, noble, angelical Selena estaba ahora a centímetros de su rostro, sus ojos dorados ardían como soles gemelos sumergidos en hielo. ¿Qué estás haciendo? Ni siquiera llegó a terminar la pregunta. Si no consigues que este corazón de dragón o lo que sea te reconozca, su voz bajó varias octavas, lenta, quebrada y venenosamente fría. Te mataré antes que el dragón. Su agarre en el cuello de su collar se hizo más fuerte. Areón parpadeó. Su cerebro sufrió un cortocircuito. ¿Qué demonios? Porque ella, de entre todas las personas, actuaría de manera tan grosera, y tan repentinamente. ¿No era ella la dulce? ¿La santa? ¿La luz serena en la oscuridad? ¿Y qué hay de esas palabrotas? ¿Acaso a una santa se le permite hacerlo? Aún. Sus palabras lo golpearon como una bofetada en el alma. La miró fijamente, aturdido, no asustado, sino absolutamente desconcertado. No era solo ira lo que se reflejaba en su voz, sino algo más. Algo más profundo. Él frunció el ceño, tratando de darle sentido a su repentina y asesina declaración. Él entrecerró los ojos ligeramente. Espera un momento, ¿dice esto por el contrato de ese cabrón de pelo morado? Porque si fallo, muere. Pero entonces, eso no tenía ningún maldito sentido. Ella debería ser quien más lo odia. Diablos. Le arruinó la vida. ¿Por qué le importaría si él? Una pausa. No. Tenía que haber algo más. La miró, realmente observó el borde tembloroso de su labio, la forma en que su respiración se entrecortaba levemente. Esperar. ¿Podría ser que ella estaba preocupada por él? El pensamiento hizo que su corazón diera un vuelco. No, de ninguna manera. Ella no era así. No era de las que se preocupaban. Era una santa, sí, pero no sentimental. Siempre mantenía la distancia. Control. Pero aún así, ¿era demasiado torpe para demostrar su preocupación como era debido? ¿Era esta su forma retorcida de decir no te mueras? Su corazón latía un poco más fuerte. Eso es casi dulce. Pero casi inmediatamente, la lógica lo golpeó de nuevo. No. De ninguna manera. Son solo ilusiones. Lo descartó. Selena nunca fue dulce. De hecho, podría serlo. ¿Le preocupa morir si fallo? Después de todo, esta mujer nunca ha sido normal. Quizás solo esté enojada por el estrés o lo que sea todo esto. Sí, debe ser eso, murmuró para sí, suspirando. Le di demasiadas vueltas. Solo teme por sí misma. Claro. Él la miró con expresión cansada. Mujeres raras, nunca las entiendo. Se rascó la nuca, intentando ignorarlo. Ni siquiera le pedí que viniera. Le dije que iría solo. Ella misma insistió. ¿Y ahora está enojada conmigo? Aún así, sonrió un poco, forzando algo de calma al momento. Dejó escapar un pequeño suspiro, intentando actuar con calma. Ese sí, tu santa. No fallaré, no te preocupes, respondió Areón torpemente, intentando levantar suavemente su mano de su cuello con una sonrisa tímida. Pero antes de que sus dedos pudieran siquiera tocar su mano. No me toques. Su tono volvió a ser cortante.
Ella misma le soltó el collar, no sin antes darle un pequeño empujón. Se tambaleó un poco más por la sorpresa que por la fuerza y rápidamente se enderezó. Sin embargo, su orgullo sufrió un pequeño golpe. Miró a su alrededor, muy aliviado de que no hubiera mucha gente cerca. Tal vez solo esté enojada por la situación, se dijo a sí mismo, tratando de sonreír nuevamente, echándose hacia atrás su largo cabello rojo con una mano. Definitivamente fue un cambio de humor. Mejor no la provoques más. Entonces, como para confirmar sus sospechas, Selena levantó la misma mano que había usado para agarrarlo y proyectó un suave brillo dorado sobre ella con la otra mano. Un hechizo de purificación. Los labios de Areón se crisparon. Su sonrisa se quebró. Apartó la mirada. La vergüenza ajena era casi insoportable. ¿Se purificó luego de tocarme? Mientras tanto, Kaerintor se frotó la barbilla con una pequeña sonrisa divertida. El viejo santo dragón no dijo una palabra. Podría haber comentado fácilmente sobre el tono brusco de la chica, su falta de reverencia hacia el corazón del dragón o su actitud despreocupada ante él, un espíritu con poder de santo. Pero en cambio, él simplemente asintió para sí mismo como si estuviera viendo un drama desarrollarse en tiempo real. Mejor dejarlo estar, pensó. Esta chica se siente extrañamente problemática. Luego aplaudió suavemente. Bueno, entonces, si ambos terminaron, procedemos. Kaerintor arqueó una ceja. Ese loco podría morir si nos demoramos demasiado. Y aunque no me importaría, firmamos un contrato de espíritu de sangre. Sería de mala educación dejar que ese imbécil muera por tus dramatismos adolescentes. Selena giró la cabeza hacia Areón y le lanzó una mirada fulminante. Mueve las piernas. ¿Qué esperas? Camina más rápido. Ah. Ese sí. Areón se apresuró hacia adelante, con su dignidad hecha añicos, prácticamente tropezando con sus propios pies para no perder el ritmo. Mientras caminaban, murmuraba en su cabeza. ¿Qué demonios le pasa a esta mujer hoy? Nunca la había visto así. Mientras que en el lado norte del área de prueba, Raceal se quedó quieto, sus ojos fijos en la mirada ardiente de la bestia. Sistema, murmuró en silencio, manteniendo la compostura. Muéstrame mis estadísticas otra vez. Anfitrión. Raceal. Alineamiento. Villano verdadero, irredimible. Rango de villano. F. Calificación de infamia. 0 gusano entre gigantes. Título. Ninguno. Resonancia del pecado. 0%. Atributos. Fuerza. F. Agilidad. F. Maná, MP. F. Resistencia. F. Voluntad. Negativa. Mental. SS. Carisma. S. Suerte. Negativa. Calificación potencial. Indefinido. Análisis no concluyente. Nivel de amenaza. Insignificante. Vergonzoso como siempre, añadió el sistema secamente, como si no pudiera evitarlo. A Raceal le dio un tic en el ojo. ¿De verdad tenía que añadir comentarios cada vez? Aún así, algo no encajaba. Frunció el ceño. Espera un momento, ¿acaso mi maná no era negativo antes, como el de Will? Preguntó mentalmente, con la sospecha apoderándose de sus pensamientos. Correcto. Sin embargo, el maná residual que absorbiste en el espacio interno del sistema finalmente ha comenzado a afectar tus vías neuronales. Has estado expuesto al maná de la facción oscura de forma prolongada, lo que ha permitido que tu atributo de inteligencia se estabilice. Los dedos de Raceal se crisparon ligeramente. Por fin. El deseo de gritar de alegría catártica floreció en su pecho, pero exhaló por la nariz. No era el momento. Seguía en medio de una posible batalla a muerte. Al recobrar la compostura, se irguió. El sabueso del fuego permaneció frente a él, gruñendo, mientras chispas caían de su aliento como brasas de una hija. Muy bien, veamos a qué me enfrentó realmente, susurró. Sistema, muéstrame las estadísticas de este perro. Nombre. Perro de fuego. Rango. Bestia de tercer rango. Tipo de especie. Bestia elemental, tipo llama menor, solo física. Afinidad. Fuego/calor. Nivel de peligro, relativo a la fuerza del anfitrión. Extremo. Comportamiento. Agresivo/territorial/orgulloso. Atributos. Fuerza. D. Agilidad. C. Maná, MP. D. Resistencia. D. Mental. F. En el momento en que vio la lista, una vena palpitó cerca de la sien de Raceal. Parpadeó.
Luego parpadeó otra vez. ¿Este maldito perro me supera en todos los aspectos mensurables? Si las miradas mataran, la interfaz del sistema habría sido vaporizada. Fuerza, velocidad, incluso resistencia. Inteligencia. Es una broma pesada. Gritó para sí. Sus ojos se entrecerraron y su mirada se oscureció con una silenciosa frustración mientras sus dedos se curvaban lentamente hasta formar un puño. Soy el protagonista de mi propia historia, murmuró en voz baja, con la voz casi temblorosa por el resentimiento. ¿Y me está superando un perro? Técnicamente, un sabueso de fuego. Una variedad elemental menor. Pero sí. Capítulo 32. Lado norte, bosque abierto. Raceal permaneció en silencio, sin pestañear y completamente en guardia. Su mirada estaba fija en el monstruoso sabueso que tenía ante sí, una bestia envuelta en calor y amenaza. La atmósfera entre ellos era densa, como los instantes previos a un trueno. Sistema, dijo para sí, con voz tranquila pero controlada. ¿Cuál es el principal método de ataque a esta cosa? Respuesta. Predominantemente física. Garras y uñas afiladas imbuidas de un calor interno extremo de 800 grados. Sus dientes mantienen una temperatura superficial constante de entre 700 y 1000 grados. Otros ataques incluyen cabezazos, saltos cargados y golpes corporales extremadamente letales gracias a su exoesqueleto endurecido, similar a una cuchilla. Los pensamientos de Raceal se agitaban, pero su atención no se apartó de la mirada penetrante del sabueso. Los dos se miraron fijamente como depredadores que se examinan, esperando el más mínimo movimiento. La bestia aún no se lanzaba. Estaba esperando a que desenfundara su arma y se abalanzara. ¿Y su fuerza de mordida? Lectura en sí. Promedio registrado. 7,638 sí. TCH, el ojo de Raceal se crispó. A ese nivel, podría destrozar la pierna de un hombre adulto como si fuera mantequilla caliente. ¿Y mi tolerancia al dolor? Después de todo lo que he soportado, más vale que ya esté al límite. Tolerancia al dolor. Rango SS 166,362/1 billón. ¿Qué demonios? Casi espetó. Esa loca me torturó por dentro y por fuera, ¿y esto? ¿Qué clase de escala estamos usando? Pero no había tiempo para discutir. Apretó los dientes, reprimiendo la irritación. Luego. Céntrate ahora. Exhaló lentamente y dejó que la tensión se calmara. Entonces, de entre los pliegues de su elegante smoking, emergió su mano empuñando la daga. No la desenvainó de forma convencional. La hoja estaba invertida en su agarre, con la punta apuntando al suelo, la muñeca inclinada hacia abajo y los dedos entrelazados con una calma inquietante. Su postura no gritaba listo. Suspiraba trampa. El perro se estremeció. Todo su marco se tensó como un arco tensado. La mano de Raceal liberó la daga con el movimiento más sutil imaginable y el perro se movió. ¡Bum! El suelo se agrietó bajo su salto. Se abalanzó, con una velocidad que se desvaneció ante sus ojos. Raceal vio la imagen borrosa. Su cuerpo no fue lo suficientemente rápido para reaccionar, pero su mente ya lo sabía. Iría al objetivo obvio. El brazo de la daga. Él no se resistió. En lugar de eso, extendió el brazo hacia adelante deliberadamente. Muérdelo, bastardo. Las enormes mandíbulas del perro cerraron el pico. Crujido. La agonía explotó. La manga de su smoking se quemó al instante, reduciéndose a cenizas, dejando al descubierto la carne quemada debajo. Los dientes abrasadores de la bestia le perforaron la piel, chisporroteando a través del músculo, clavándose hasta tintinar. Algo detuvo la mordedura. Los colmillos del sabueso rechinaron contra una resistencia antinatural bajo su carne. Una aleación densa e inhumana revestida de hueso. Sus mandíbulas no pudieron cerrarse del todo. Era como morder acero fundido. Aún así, la sangre brotaba de la carne desgarrada, formando un arco carmesí. El vapor emanaba de la herida mientras la carne quemada burbujeaba. Su brazo estaba bañado en sangre. El olor a hierro quemado impregnaba el aire. Y aún así, Raceal no se inmutó. Sus ojos permanecieron fríos y fijos. Porque el verdadero contraataque apenas comenzaba. La mirada de Raceal no vaciló. Sus ojos permanecieron penetrantes, fijos en la bestia que se cernía sobre su brazo derecho.
La mandíbula del sabueso tembló levemente, sus músculos se tensaron con una fuerza primigenia mientras sus colmillos ardientes se hundían en la carne, desprendiendo vapor como un aliento infernal. El dolor no había desaparecido, sino que se había atenuado, entumecido hasta convertirse en algo distante. Pero aún era una débil señal proveniente de un cable roto. Un hormigueo que le recordaba que su cuerpo había sido herido, pero no abrumado, sino solo para recordárselo. Aunque no era nada para él, incluso si hubiera podido sentir el dolor. Había pasado por un infierno, literalmente. Y tal como lo esperaba, funcionó. La daga se le escapó de la mano mordida, no por debilidad, sino a propósito. Su mano izquierda se movió de golpe, atrapando la hoja que caía en el aire por la empuñadura. En el mismo movimiento, Raziel giró, girando su cuerpo con una gracia y precisión sobrenaturales. Un arco limpio y fluido, como el de un bailarín en plena actuación, antes de que el frío acero de su daga se hundiera en la suave y expuesta parte inferior del cuello del sabueso. Un gruñido gutural bajo escapó de la criatura, confundida y dolorida, mientras su cuerpo se sacudía. Pero Raziel fue despiadado. Con un brutal giro de la hoja, le cortó la garganta con más fuerza, cortando el pulso de la vida. El sabueso se estremeció una vez, violentamente, y luego se desplomó, como un peso muerto, estrellándose contra el suelo del bosque con un golpe sordo. Su mandíbula se desprendió, los dientes se soltaron de su brazo, como si, incluso muerto, obedeciera su voluntad. La sangre le empapó la manga y goteó constantemente desde su codo. Después de todo, seguía siendo solo un perro. Raziel exhaló, tranquilo, casi decepcionado. Arrancó la hoja, tirándola a un lado con un brusco movimiento de muñeca. La sangre oscura del sabueso se derramó en un estrecho arco sobre las hojas secas y las raíces agrietadas. No fue tan difícil, murmuró en voz baja, casi como si hablara, mientras miraba el cadáver. Luego, su propio brazo. El smoking destrozado, la piel quemada y un rastro de sangre fresca. La vista habría estremecido a cualquiera. Pero Raziel simplemente suspiró. Anfitrión, ¿por qué no luchas como se supone que debe hacerlo un villano? Eso fue una barbaridad. Te lastimaste antes que tu enemigo. La voz del sistema resonó en su mente, como si suspirara a través de la estática digital. Lo habría hecho si no fueras tan inútil, respondió Raziel con frialdad, vendándose el brazo derecho con un pañuelo de seda que sacó del bolsillo. Esta era la forma más eficiente de ganar. Si hubiera luchado de frente, habría recibido más daño. Las lesiones inesperadas no están de moda. ¿Y si hubiera más monstruos? Tu método te habría dejado vulnerable. No los hay, dijo simplemente. El tiempo de prueba ya terminó. ¿Y si hubiera más monstruos? Ya habría pensado en algo. Pasó un tiempo. Yo lo llamo, usar mi cerebro. Hizo una pausa y su expresión se agudizó hasta convertirse en irritación. Además, me alegro mucho de no haber puesto toda mi confianza en ese esqueleto tuyo de obsidiana agonizante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, dijo, apretando el nudo del pañuelo con una mano, ¿me podría explicar por qué el material más afilado y doloroso que existe no me hizo nada ahora? Esperaba que la mordedura del perro me provocara el reflejo de la agonía. En cambio, nada. Ah, eso, los colmillos del sabueso nunca alcanzaron el esqueleto de obsidiana, host. Supongo que no me expliqué bien, pero la estructura se ha integrado parcialmente con tu cuerpo. Algunas capas de tu piel han mutado y se han endurecido, imitando la capa exterior de obsidiana. Esa capa microdelgada de 0,0000001 milímetros, para ser precisos, absorbió el daño. El ojo de Raziel se crispó. Entonces, lo que estás diciendo es que el truco que pensé que era genial de dejar que me mordiera para que el dolor desencadenara un estado berserker fue inútil. Completamente. Bru, gimió, frotándose la sien con la mano izquierda. Y yo que estaba planeando arrancarme la piel de los nudillos la próxima vez solo para golpear con todo mi agonía. Mi suerte está maldita. Exhaló por la nariz y luego se agachó junto al cadáver de la bestia. Como sea. Reclamemos el premio. Su daga se deslizó en el pecho del perro, encontrando el hueco entre las gruesas crestas del exoesqueleto. Unos segundos de búsqueda y luego un leve clic cuando el acero golpeó algo sólido. Lo liberó, sosteniendo ahora un orbe carmesí del tamaño de una canica entre sus dedos manchados de sangre. Un núcleo elemental de fuego.
Como era de esperar, murmuró, mientras sus ojos reflejaban el suave brillo pulsante dentro de la gema. 10 monedas de oro más. Jeje. Silbó suavemente para sí mismo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de asombro y fastidio. Otros niños tienen que matar a 100 de estos solo para entrar en la academia. Un infierno. Se giró, ya planeando trepar al árbol más cercano y esperar el resto del juicio. Pero entonces se quedó congelado. Algo se movió en el aire detrás de él. Una sensación. No hostil, sino resonante. Familiar. Poderoso. Lentamente, Raceal volvió la mirada hacia el cadáver del perro. Frunció el ceño. Su mirada se desvió hacia la herida que le había hecho en el pecho. Un pulso no visual ni físico, sino algo que podía sentir instintivamente. Siento algo, susurró. Es raro, pero, bueno. Sus dedos se flexionaron ligeramente. Ojos entrecerrados. ¿Qué es este sentimiento? Capítulo 33. Raceal entrecerró los ojos. Allí estaba de nuevo ese extraño y extraño tirón. Una atracción embriagadora, tenue pero persistente, se arrastraba bajo su piel como estática. Provenía del cadáver del sabueso. Una punzada dolorosa le retorcía el pecho, impulsándolo hacia el cadáver. Se acercó lentamente, sus botas crujiendo levemente sobre la hierba. El olor a pelaje quemado y sangre cobriza flotaba en el aire. Su mirada no se apartó del cuerpo ensangrentado del sabueso. Entonces, con precisión experta, Raceal se agachó junto al cuerpo y clavó la hoja en el pecho destrozado, esta vez con más fuerza. Atravesó músculo y hueso sin vacilar, cortando hacia el centro de esa extraña resonancia que zumbaba en el límite de su percepción. Un suave clic. Y luego, incrustado en lo profundo de los restos, lo encontró. Lo encontré. Sus dedos alcanzaron el interior, enroscándose alrededor de algo suave, frío, que pulsaba débilmente como un corazón moribundo. Él lo sacó. Un núcleo. De un negro intenso, perfectamente esférico, del tamaño de una cánica. Hilos violeta oscuros se enroscaban en su interior como venas de relámpago, arremolinándose con una energía maligna que parecía más viva que inerte. Además, el solo hecho de sostenerlo le causaba una sensación extraña. Al principio sintió frío, pero eso no era todo. Una profunda y pulsante resonancia se extendía por su palma y subía por su brazo. La sentía no superficialmente, sino en su interior. Profundamente. Como si dos hilos del mismo origen se hubieran conectado. Él frunció el ceño. Mirándolo fijamente. Un núcleo monstruoso. Qué extraño, murmuró frunciendo el ceño tratando de entender lo que estaba sucediendo. En la novela, recordaba con claridad que los monstruos contenían dos núcleos. Uno era el núcleo elemental, ubicado donde debería estar su corazón. El otro era el núcleo del monstruo, enterrado más profundamente, en el centro de su pecho. Solo el núcleo elemental tenía valor. ¿Y el núcleo monstruoso? Se consideraba completamente inútil. Como si el mundo mismo lo rechazara. Como si no perteneciera. Se le conocía como el producto de desecho de este mundo. Los núcleos de monstruo se describían como concentraciones cristalizadas de la esencia vital de un monstruo. Una mezcla caótica de instinto, odio y energía salvaje, nada estable, nada aprovechable. Siempre de color oscuro. Negro, carmesí turbio, o a veces un violeta profundo y enfermizo. A menudo con extraños hilos rojos o morados que los atravesaban. Se formaban de forma natural en las bestias mágicas, generalmente en el centro del pecho. Pero a pesar de su importancia para las bestias, este mundo no les servía de nada. Y, sin embargo, eran cruciales para los monstruos. Estos núcleos no solo representaban una debilidad, sino también una fortaleza. Los monstruos podían consumirlos para evolucionar al siguiente rango. Podían absorberlos y adquirir las características o rasgos de la bestia de la que provenía el núcleo. Era uno de los secretos de cómo los monstruos se fortalecían con el tiempo, revelado a mediados de la parte final de la novela. Pero para los humanos, no para casi todas las demás criaturas, no valían nada. ¿Por qué? Tantas razones. Incompatibilidad con el sistema natural de este mundo, por ejemplo. Nadie, ni siquiera académicos, investigadores o sanadores divinos, podía determinar qué tipo de energía existía dentro de estos núcleos. Era inestable. Salvaje. Completamente carente de maná.
Por mucho que lo intentaran, no podían detectar ni rastro de maná identificable, ni siquiera si lo era. Los intentos de extraer esa energía fracasaron. Los intentos de perfeccionarlo fracasaron. ¿Intentas estudiarlo en profundidad? A menudo terminaba en desastre. Los núcleos eran volátiles. Un manejo inadecuado durante los experimentos podía provocar su explosión. A veces, de forma catastrófica. Por ello, la mayoría de la gente los evitaba por completo. No valía la pena correr el riesgo. Pero si se encontraba un núcleo de alto rango, a veces se ocultaba o se guardaba bajo llave. No porque cualquiera pudiera usarlo, sino porque si otro monstruo lo comía, podría obtener un gran aumento de fuerza. O peor aún, desencadenar una evolución de rango. Si no explotaba, claro. Eran objetos extraños. Peligrosos. Impredecibles. Quizás no eran realmente inútiles. Quizás a la gente de este mundo simplemente le faltaron métodos. Sin conocimiento institucional, técnicas de refinamiento ni métodos reconocidos para reutilizarlos, la mayoría de los investigadores ya se habían dado por vencidos. Para ellos, los núcleos de monstruos eran anomalías. No recursos ni armas. Solo reliquias malditas de magia inestable. Más bien como cuando la gente empezó a ver rocas a los costados de los caminos. Pero cuando Raziel miró el núcleo en su mano, se sintió diferente. La resonancia, la forma en que pulsaba y vibraba débilmente, podía sentirla resonando con algo dentro de él. Algo que no debería ser posible. No solo zumbaba. Lo llamaba. Por un instante, Raziel juró que sintió un calor que se extendía por sus venas desde lo más profundo. Como si fuera beneficioso. Como si su genio oscuro, su talento maldito, resonara con él. Susurrando que le pertenecía. Que podía usarlo. Que estaba destinado para él. Sistema, ¿te molestas en explicar qué está pasando? Preguntó en voz baja, con la mirada fija en la extraña piedra que tenía en la mano. Incluso en la trama de la novela, estos núcleos monstruosos nunca se usaron. Yo tampoco tenía ni idea, anfitrión, admitió el sistema. Pero después de analizar a fondo todo este tiempo que tuviste ese núcleo, he llegado a una conclusión bastante sorprendente, la verdad. Este núcleo contiene maná oscuro. Maná que no tiene nada que ver con el espectro de la facción blanca, lo que significa que, es un objeto de la facción oscura. ¿En serio? Los ojos de Raziel brillaron con una leve chispa. Pero no confirmaste que en este mundo no hay nada de la facción oscura que pueda usar. Dijiste que este mundo está completamente alineado con la facción blanca. ¿No fue esa la razón por la que nunca pude absorber maná, ni usar aura, ni siquiera progresar en la esgrima? Sí, anfitrión, lo dije. Pero recuerda algo importante. Capítulo 34. Sí, anfitrión, lo dije. Pero recuerda algo importante. El origen de los monstruos nunca se reveló en la trama de la novela. Incluso al final, solo sabíamos que existían diferentes canales, grietas dimensionales, portales, zonas prohibidas y demás, siempre en el misterio. Solo se describían como lugares peligrosos llenos de monstruos de todo tipo, casi infinitos en número, capaces, en ocasiones, de invadir zonas civiles y causar caos si no se controlaban adecuadamente. Pero también traían oportunidades y ganancias. Así que, naturalmente, yo tampoco lo sabía entonces. Pero ahora, tras pensarlo bien, puedo adivinar, el origen de estos monstruos debe contener maná oscuro y energía oscura. Y estos núcleos monstruosos, pueden ser beneficiosos para ti. Igual que los núcleos elementales funcionan para otros. Esto también explica por qué la gente de este mundo nunca ha podido identificar esta energía. Todos son de la facción blanca. Literalmente, no pueden percibir este maná oscuro, oculto y sin forma, debido a su naturaleza única. Raziel permaneció allí, absorbiendo las palabras del sistema en silencio. Su expresión era indescifrable, pero sus pensamientos corrían como una tormenta en su cabeza. Después de lo que pareció un largo momento de contemplación, finalmente habló. Entonces, ¿te refieres a que, al igual que otros obtienen ventajas de los núcleos elementales, yo puedo obtener algo similar de un núcleo de monstruo? Su voz se mantuvo tranquila y mesurada, pero había un destello de expectación en sus ojos. Estaba claramente absorto en sus pensamientos. Quizás ahora, necesitaría alterar algunos de sus planes. Sí.
Aunque aún no puedo predecir qué beneficios obtendrás hasta que lo pruebes, puedo afirmar con seguridad que esta energía no te hace daño. De hecho, creo que tus talentos ya están en sintonía con ella. Sí, murmuró Raceal, mirando fijamente el núcleo, con su brillo oscuro y misterioso, casi hipnótico. ¿Puedo sentirlo? Era una cosa tan pequeña, colocada en su palma, pero que emitía una sensación extraña, casi primitiva, como si estuviera viva y lo llamara. Sistema. Muéstrame mis talentos de nuevo. ¿Los que hacen que esto me conecte? Sí. Ahora mismo, dos de tus talentos resuenan con fuerza. 1. Resonancia oscura, afinidad, absorbe y resuena automáticamente con energías oscuras, malditas, prohibidas o malvadas. Puede aprender hechizos oscuros o habilidades que nadie más puede. Los monstruos y las criaturas corruptas pueden confundir al poseedor de este talento con uno de los suyos o incluso someterse. 2. Genio oscuro absoluto. Si dices que eres el segundo usuario oscuro con más talento, nadie se atreve a afirmar ser el primero. Comprensión, afinidad y adaptabilidad incomparables a todos los caminos relacionados con las facciones oscuras. Genio oscuro y resonancia oscura, ¿eh? Raceal leyó las descripciones en silencio, procesándolas. El segundo, Absolute Dark Genius, era obvio. No necesitó pensarlo mucho. Pero lo primero, Dark Resonance, eso era lo que importaba ahora. Dice, que absorbe y resuena automáticamente con todo tipo de energía oscura. Los ojos de Raceal se entrecerraron levemente y sus dedos se curvaron un poco más alrededor del núcleo. Entonces, hizo una pausa, con la mirada fija en la esfera que latía débilmente con oscuridad en su palma. ¿Eso significa que puedo absorber directamente el maná oscuro de este núcleo? ¿Hacerlo mío? Sin métodos, sin rituales, nada parecido a lo que usan los magos y expertos para extraerlo de los núcleos elementales. Preguntó en voz baja, cauteloso, pero con una profunda expectación contenida. Totalmente. El sistema respondió con una certeza excepcional. De hecho, la mayoría de los métodos utilizados por los practicantes en este mundo solo permiten una extracción parcial. Los usuarios de nivel básico e intermedio apenas pueden absorber entre el 2% y el 35% de la energía del núcleo. Las técnicas de alto nivel, reservadas para nobles o casas ducales, podrían elevarla al 50% o al 60%. Aún así, estas técnicas son extremadamente raras y están muy vigiladas. Debes recordar que uno de los mayores trucos del protagonista era exactamente este. Podía absorber el 99% de la energía del núcleo elemental debido a su linaje divino, específicamente el legado del dios del sol y la cepa más pura del linaje de dragón. Pero tú, anfitrión, eres aún más especial en este contexto. Tus talentos no requieren un método. Lo ignoran por completo. Absorberás el núcleo automáticamente. Sin esfuerzo ni coste. Y no parcialmente. Sino por completo. El 100% del maná oscuro contenido en el núcleo será tuyo. Raceal parpadeó. Luego asintió lentamente y mecánicamente con una expresión fría como una piedra. Pero en lo más profundo, él estaba gritando. Rugiendo. Por fin. Por fin, jodidamente, algo que era verdaderamente suyo. No negado, no encerrado diciendo que no puedes, es la facción de la luz. Algo destinado para él. Aún así, mantuvo la calma. Porque Raceal Virelan dominaba desde hacía mucho tiempo el arte de la celebración silenciosa. Aún así, volvió a mirar las descripciones de las habilidades grabadas en su mente, dejando que sus ojos se desviaran hacia abajo hasta que se posaron en una línea específica. Los monstruos y las criaturas corruptas podrían confundir al poseedor de este talento con uno de ellos o someterse. Su mirada se entrecerró y su cerebro analizó rápidamente las implicaciones. Entonces, como dice la habilidad, murmuró. Y considerando que monstruos como este llevan núcleos oscuros, y como explicaste antes sobre las grietas dimensionales y los orígenes desconocidos, él exhaló. ¿Eso no los convierte, en parte de la facción oscura? Entonces, ¿por qué me atacó el monstruo? ¿No debería haberme, no sé, reconocido? ¿Sido sumiso? ¿Amistoso? Preguntó con un destello de anticipación, tal vez esperando haber encontrado una trampa más, algo que hiciera las cosas aún más dulces. No tengo una respuesta concreta, admitió el sistema, con un tono más reservado esta vez. Pero puedo suponerlo. Podría deberse a la inteligencia extremadamente baja del monstruo.
O quizás, tu fuerza aún es demasiado baja. Quizás aún no hayas activado las condiciones de su misión. O, y esto también es plausible, quizás estos monstruos no sean puramente de la facción oscura. No del todo. Quizás sean de origen híbrido. Son solo suposiciones, pero todas son válidas. TCH, Raceal chasqueó la lengua suavemente. Ya veo, ya veo. Suspiró internamente y sus hombros se relajaron un poco. No iba a ser tan fácil, ¿eh? Supongo que se estaba adelantando a los acontecimientos. Aún así, hoy, había tocado algo que nunca esperó. Algo poderoso. Algo real. Por primera vez en 16 años, sintió como si le hubieran dado la llave de una puerta cerrada. Tenía que moverse con cuidado. No era momento de apresurarse. Entonces, ¿debería absorberlo? Preguntó finalmente, con voz neutra disfrazando el fuego interno que se acumulaba tras sus ojos. Tu elección, respondió el sistema rotundamente. Se distanciaba, claramente no queriendo asumir la responsabilidad en caso de que las cosas salieran mal. Y eso, en sí mismo, hizo que Raceal se detuviera, pero solo por un segundo. Bueno, da igual. Intentémoslo, murmuró. No es como si pudiera detenerse ahora. Todo este tiempo, mientras sostenía el núcleo, su cuerpo había estado gritando, temblando, ansiándolo. Como un adicto al que se le niega una dosis durante demasiado tiempo. Pero Raceal se había reprimido. Había reprimido ese impulso. Hasta ahora. Ahora, tras la explicación del sistema, tenía contexto. Y se dio el permiso. Ahora, él podría actuar. Sistema, ¿cómo lo absorbo? Deja que tu cuerpo haga lo que ya intenta hacer. La voz del sistema era tranquila, pero casi reverente ahora. Aprende esa sensación. Síguela. Tu cuerpo anhela esto. Por fin ha encontrado la fuente después de 16 años de sed. Los ojos de Raceal se cerraron. Él lo dejó ir. La restricción que lo oprimía profundamente se aflojó y, de repente, surgió. De repente, el núcleo de su palma respondió. Un leve silbido llenó el aire. Desde la superficie del núcleo, un gas negro como la tinta comenzó a escaparse, como humo, siniestro, vivo. Se enroscaba y ascendía en espirales delicadas, danzando como si tuviera vida propia. Luego se movió. El humo se deslizó hasta su palma, como atraído por una fuerza invisible. Como si un vacío se hubiera abierto en su interior, absorbiéndolo. Los dedos de Raceal temblaron. Y entonces llegó la sensación. Frío. Intensamente frío. Como agua helada que le inundaba la piel, subiendo por sus venas. Todo su brazo se entumeció por un instante, y luego latió mientras el maná ascendía, invadiendo cada centímetro de su torrente sanguíneo. Recorrió su hombro, le atravesó el pecho y se alojó en la zona baja del abdomen, justo debajo del esternón. Su respiración se entrecortó. No se mentiría, ni siquiera a sí mismo. Sentía euforia. Como si su alma se hubiera prendido fuego y se hubiera enfriado en un instante. La sensación era embriagadora. Placer. Poder. Alivio. Fue como una picazón divina cuando me rascaron por primera vez. Podría haber gemido. Me pareció correcto. Entonces. Ding. Una notificación irrumpió en su conciencia. Felicitaciones, anfitrión. Has absorbido un núcleo de monstruo de grado D, tercer rango. Maná oscuro absorbido exitosamente. 100%. Nueva afinidad desbloqueada. Afinidad de sombra, muy ligera. Capítulo 35. Felicitaciones, anfitrión. Has absorbido un núcleo de monstruo de grado D, tercer rango. Maná oscuro absorbido exitosamente. 100%. Nueva afinidad desbloqueada. Afinidad de sombra, muy ligera. Se ha actualizado la estadística de maná del anfitrión, MP. De mana. F, E+. Felicitaciones, anfitrión. Por fin has mejorado tu estadística de maná. La fría y mecánica voz del sistema resonó con una inquietante firmeza. Raceal se quedó sin aliento por un instante mientras los paneles digitales flotaban ante sus ojos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Bien, murmuró, curvando los dedos mientras un débil pulso de energía oscura parpadeaba sobre su palma. La ventana de estado confirmó que la calificación fue de F a E. Lo había logrado.
Por primera vez desde que había despertado en este mundo maldito de maná blanco, su estadística de maná había aumentado. Por fin, un gran avance. Aunque sea pequeño. Pero la satisfacción no duró mucho. Algo no iba bien. Frunció el ceño mientras volvía a estudiar las notificaciones flotantes, con los instintos a flor de piel. Algo estaba mal. Raceal entrecerró los ojos y ladeó la cabeza. Sistema, dijo en voz alta, con tono cortante, ¿en qué se basó para aumentar mi estadística? Especifique su confusión, anfitrión. Dijiste que absorbí el 100% del núcleo, ¿verdad? Y esa bestia era un monstruo de tercer rango, clasificado como grado D. Recuerdo claramente que tenía maná de grado D en su panel de estado. Su voz se volvió más fría, más calculadora. Entonces, ¿por qué mi maná solo subió a E+ en lugar de directamente a D? Siguió una breve pausa. Entonces el sistema respondió con ese tono neutro tan familiar. Tienes razón, anfitrión. En circunstancias normales, absorber un núcleo de grado D elevaría el maná a grado D. Sin embargo, debido a tu talento único, la cantidad de maná necesaria para avanzar cada estadística es 10 veces mayor que la de un ser normal. Los ojos de Raceal se crisparon. Espera, ¿qué? Murmuró. ¿10 veces? ¿Cómo es eso un talento? Eso suena más a maldición. El sistema respondió como si no hubiera notado la furia creciente en su voz. No es una desventaja, anfitrión. Aunque requiere 10 veces más maná para subir de rango, tu reserva interna de maná, el mismo recipiente que contiene tu energía, también es 10 veces más grande. Este aumento de capacidad permitirá que su cuerpo conserve una mayor pureza, mayor densidad y una eventual afinidad por las complejas manipulaciones de maná que los seres inferiores nunca podrán comprender. Raceal se pasó una mano por el pelo y exhaló profundamente. Entonces, tengo más maná que un rango de normal, pero mi estadística solo indica E. Correcto. Ahora tienes más maná del que poseería un rango E estándar, incluso acercándose al grado D en volumen. Sin embargo, hasta que tu contenedor esté completamente lleno, tu clasificación de estadísticas no se actualizará. Una lenta comprensión se hizo evidente. Él no era débil. Él simplemente, estaba construido de manera diferente. Ya veo, murmuró, ahora con la voz más baja, más pensativa. Así que este sistema no se trata solo de números, sino de potencial. Esbozó una leve sonrisa burlancia. De acuerdo. Supongo que iré a largo plazo. Pero entonces su mirada se dirigió a la otra notificación, la que había hecho que su corazón saltara en el momento en que la vio por primera vez. Pero entonces su mirada se dirigió a la otra notificación, la que había hecho que su corazón saltara en el momento en que la vio por primera vez. Afinidad con las sombras, muy clara. Muy sorprendente, incluso para mí, anfitrión. Parece que, así como los núcleos elementales otorgan maná y fortalecen una afinidad elemental equivalente, los núcleos de monstruo pueden hacer lo mismo. Raceal parpadeó. ¿Eh? ¿Afinidad? Se quedó mirando la notificación flotante, frunciendo el ceño. Espera, ¿sombra es una afinidad real? Sus labios se separaron ligeramente y la confusión estalló en su pecho. Nunca he leído nada parecido en la novela. Y entonces, otro pensamiento lo asaltó. Espera. ¿No dijiste que los núcleos elementales solo pueden fortalecer las afinidades existentes? ¿Que si alguien no posee un atributo compatible, el núcleo sería inútil? Sí, anfitrión. Correcto. La respiración de Raceal se entrecortó y su corazón se aceleró. Entonces, esta notificación desbloqueada, dices que ya tenía esta afinidad. ¿No fue otorgada por el núcleo del monstruo, solo, despertada? Hubo un largo silencio antes de que el sistema finalmente respondiera. Afirmativo, anfitrión. Siempre has tenido afinidad con las sombras. Simplemente estaba bloqueada, latente. Raceal se quedó congelado. Su mente daba vueltas, juntando las piezas como si fueran cristales rotos que cayeran en su lugar. Así que durante todo este tiempo, él había llevado consigo este poder oculto, sin saberlo nunca. Y, sin embargo, ¿cómo iba a saberlo? En un mundo dominado por la facción blanca, donde todas las afinidades elementales estaban monopolizadas por el espectro sagrado tierra, fuego, agua, viento, hielo, rayo, madera, luz, todos ellos alineados con el blanco. Y le habían dicho que no podía utilizar ninguno de ellos.
Maldita sea, murmuró Raceal, con un asombro casi infantil que rompió su calma habitual. Tantas sorpresas hoy, y yo que creía que solo estaba recogiendo restos de núcleos de monstruo. Bajó la mirada hacia sus manos, que aún hormigueaban levemente con maná residual. Esta afinidad, anfitrión, pertenece a la facción oscura. Sombra es una de sus afinidades elementales exclusivas. De hecho, se considera uno de los elementos de mayor rango entre los de su clase. Los ojos de Raceal se abrieron de par en par. Espera, ¿la facción oscura tiene sus propias afinidades elementales? ¿Por qué carajos nunca me lo dijiste? Nunca siquiera había considerado esa posibilidad. Sintió una opresión en el pecho. Así que, mientras lamentaba su incapacidad para manejar el fuego, el hielo o el rayo, la verdad era mucho más profunda. Él tenía sus propios elementos. Sistema, dijiste que tenía esta afinidad con las sombras encerrada en mí. Así que, respiró hondo, elevando la voz con anticipación. Solo tengo esto. ¿O hay más? Por una vez, se sintió, esperanzado. Hambriento de saber. ¿Será que el monstruo que mató por pura suerte tenía la misma afinidad que él? ¿Qué probabilidades hay? No. Entonces se burló. No, no importa. Con la mala suerte que tengo, probablemente esa fue la única vez que un monstruo con afinidad se cruzó en mi camino. Si solo tuviera una afinidad, probablemente nunca lo habría encontrado en mi vida. A menos que... posees el talento excepcional de la oscuridad. Naturalmente, eres compatible con todas las afinidades elementales de la facción oscura. Todo se detuvo. Raceal se quedó mirando al frente con la mirada perdida por un momento. ¿Qué? Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió. Fuerte. Ja 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 ja. Por fin. Por fin este maldito talento de mierda está haciendo algo. Supongo que finalmente se volvió loco. Casi saltó en el acto, sin apenas poder detenerse. Por una vez, el título de genio no parecía un sarcasmo maldito impuesto por el destino. Parecía real. El sistema los enumera. ¿Qué afinidades oscuras tengo? Preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. Pero por un momento el sistema quedó inquietantemente en silencio. Eso no lo puedo hacer, anfitrión. Si quieres descubrirlos, tendrás que absorber más núcleos. Uno por uno. El ojo de Raceal se crispó. ¿Qué carajo, sistema? Disculpas, anfitrión. Algunos conocimientos son limitados. Si buscas respuestas, entra al espacio del sistema y consulta a un villano del valle. Esa función existe por una razón. Raceal dejó escapar un largo y frustrado gemido. Maldita sea. Siempre es así contigo. Justo cuando Raceal estaba a punto de lanzar más maldiciones, ocurrió un destello. De repente fue teletransportado y arrastrado fuera de las puertas de Word. El tiempo del juicio había terminado. Capítulo 36. Una onda de espacio distorsionada se retorció alrededor de la forma de Raceal y en un abrir y cerrar de ojos, reapareció fuera de las enormes puertas de Word. Se tambaleó levemente por el impacto y se recuperó justo antes de que sus botas tocaran completamente el suelo. Maldita sea, murmuró, sacudiéndose el polvo imaginario del abrigo. ¿Ya se acabó el tiempo? Su mirada se dirigió hacia el sol poniente, proyectando un matiz naranja sangrante sobre el campo de supervivientes. Su calidez contrastaba duramente con la fría realidad que lo rodeaba. A su alrededor, uno a uno, aparecieron otros impulsos de luz brillante, teletransportados como él, abandonados fuera del campo de pruebas sin fanfarrias ni aplausos. Algunos avanzaban a trompicones con la mirada atormentada. Otros cojeaban, ensangrentados, con las extremidades envueltas en vendajes apresurados, arrancados de sus propias ropas. Barro. Ceniza. Sangre. Desesperación. El aire apestaba a hierro y a agotamiento. Y silencio. Silencio mortal y pesado. Solo interrumpido por murmullos como fantasmas flotando en el viento. Solo conseguí 23 núcleos, joder, siseó un chico en voz baja, con las manos temblorosas mientras intentaba contar las bolsas ensangrentadas que llevaba atadas a la cadera. Casi muero ahí dentro. Y ni siquiera aprobé. ¿Alguien ha visto a mi hermano? Pañuelo rojo, camisa verde, ¿Alguien? Gritó una chica presa del pánico, con la voz alzada en un tono desesperado mientras escrutaba a la multitud con la mirada, pero no encontró respuesta. Raceal permaneció allí en silencio, observando.
No dijo ni una palabra, pero sus ojos lo captaron todo. Los labios temblorosos. Las maldiciones murmuradas. La rabia. La incredulidad. Y lo peor de todo, la aceptación insensible. La mayoría fracasó, como era de esperar. Después de todo, la prueba no fue difícil, fue brutal. Diseñado para romper incluso con aquellos etiquetados como genios. Rafael exhaló lentamente, observando cómo otro candidato se desplomaba de rodillas junto a un tocón de árbol, agarrándose un brazo desgarrado y sollozando en silencio. Nadie lo ayudó. Nadie pudo. Matar a una sola bestia de tercer rango ya es un logro, pensó. Solo con eso ganarías reconocimiento en un gremio o grupo de mercenarios. Tendrías rango D como mínimo. Quizás incluso C, dependiendo de lo limpia que fuera la muerte. Entrecerró los ojos al ver a un niño que vomitaba en la hierba, apenas capaz de mantenerse en pie. La mayoría de la gente pasa años intentando alcanzar ese nivel de fuerza. Algunos solo lo consiguen a finales de los 20, o incluso a principios de los 30 si tienen suerte. Sobre todo si su talento es mediocre. Y, sin embargo, allí estaban decenas de jóvenes, la mayoría de apenas 16 años, ensangrentados pero vivos, cada uno habiendo abatido al menos a una bestia de tercer rango. Para los estándares normales, eran monstruos por derecho propio. Cada uno de ellos tiene el potencial de llegar lejos, reflexionó. Rango 4, quizá incluso 5 si se les cría bien. No es poca cosa. Y aún así. Miró las imponentes puertas, oscuras e insensibles. Vinieron aquí por voluntad propia. Lo arriesgaron todo. ¿Para qué? Para las ventajas de unirse a la academia, claro. Chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Codicia, pensó. La codicia por ascender más rápido, el deseo de superar años de trabajo duro y escasez de recursos. Por eso vinieron. Aun conociendo los riesgos. Él inclinó la cabeza. Y algunos de ellos, no salieron con vida. Solo un monstruo de tercer rango, susurró. Es manejable. Pero. ¿100? Negó con la cabeza. Es una locura. Inhaló profundamente y luego dejó salir el aire lentamente por la nariz. Algunos culparán a la academia por las muertes, pensó. Los llamarán despiadados. Sádicos. Dirán que podrían haber usado mejores métodos de prueba, otros más seguros. Al fin y al cabo, tienen los medios, como simplemente dar fichas de teletransportación. Dejó que su mirada se dirigiera hacia la torre que se encontraba más allá de las puertas, donde los espectadores observaban desde sus altas gradas con vino en la mano y sonrisas burlonas en los labios. Pero no cambiarán. No lo harán. Y no tienen por qué hacerlo. Él entendió por qué. Porque la crueldad de la prueba tenía un propósito. Una advertencia y por supuesto un filtro. Este juicio no solo mide el talento, se dio cuenta. Envía un mensaje. Solo quienes están dispuestos a arriesgar sus vidas pertenecen a Word. Se imaginó cómo sería la prueba si fuese segura. Sin muerte. Sin miedo. No hay ningún riesgo. Si así fuera, el mundo entero se apiñaría aquí. Cada débil con un sueño. Cada esperanzado sin nada que perder. El valor se vería inundado de mediocridad. Pero ahora. Ahora la gente lo pensaría 2 veces. 3 veces. La sangre en el suelo lo aseguró. Esto no era una escuela. Era un campo de pruebas. Una hija. Y si no sobrevivías a las llamas, te desechaban como chatarra. Los labios de Rafael se curvaron ligeramente. Cruel, pero innegablemente efectivo. Debido a esta regla despiadada, la calidad de los participantes se había disparado. Ya no había carne de cañón para inundar los pasillos de la academia. Ya no había más arrogantes que hicieran perder el tiempo a los instructores. Solo aquellos que confiaban en su fuerza se atrevían a dar el paso al frente. Aquellos que creían que podrían sobrevivir. Le facilitó todo a la academia. Menos caos. Números manejables. Sin compasión ni piedad. Solo una selección fría y clínica. Rafael meneó la cabeza débilmente mientras sus ojos recorrían el coliseo, observando a la multitud dispersa de sobrevivientes. No se parecían en nada a los ansiosos y esperanzados que una vez entraron. Algunos cojeaban, otros se habían envuelto en telas ensangrentadas en un débil intento por detener la hemorragia. Los rostros estaban pálidos, los ojos hundidos.
Se oían sollozos en los rincones, gente buscando a sus compañeros perdidos, algunos gritando nombres que jamás serían respondidos. Se dio la vuelta con expresión ilegible. Lentamente, se dirigió a una de las estaciones de evaluación. Pequeños escritorios ubicados en cada esquina del enorme coliseo. Quizás 40 o 50, cada uno atendido por un solo instructor. Simples, funcionales, rápidos. Diseñados para procesar y verificar los resultados del ensayo sin perder tiempo. Eficiente, pensó. Los demás candidatos aún no se habían dado cuenta. Todavía estaban atrapados en sus tormentas personales, curando heridas, llorando a sus compañeros o disfrutando del alivio de haber salido adelante. Al llegar a uno de los escritorios, Raceal se detuvo frente al instructor sentado y colocó su bolsa espacial sobre la mesa con la mano izquierda. Su brazo derecho aún estaba herido. La sangre corría en lentos y oscuros regueros por sus dedos, goteando silenciosamente sobre el suelo de piedra. El instructor levantó la vista y entrecerró los ojos al verlo. Hubo un destello de sorpresa. Quizá no esperaba que Raceal saliera con vida. Pero no dijo nada. En silencio, el hombre tomó la bolsa y la colocó dentro de un pequeño recipiente cuadrado y blanco. La cápsula se iluminó al instante, emitiendo un suave resplandor azul mientras inscripciones arcanas brillaban en su superficie. Raceal no apartó la mirada. Su mirada permaneció fija en el dispositivo. Cápsula de verificación, reflexionó interiormente. No fue solo un espectáculo. La cápsula no solo confirmó la autenticidad de la bolsa y la vinculó con el número único de candidato, sino que también escaneó y contó los núcleos monstruosos que contenía, de forma automática y precisa. Sin necesidad de inspección manual. Sin riesgo de trampas. Los instructores ni siquiera vieron los resultados. Todos los datos se transmitían directamente al instructor jefe de evaluación, a la subdirectora e incluso al propio director. No habría discrepancias, sobornos ni manipulación. Solo números. La verdad fría y limpia. Era transparencia en estado puro. Un sistema brutal pero justo, igual que el juicio mismo. Raceal se rió entre dientes. Después de todo, ¿quién sabe si el instructor principal o el director quieren aprobar a alguien? El instructor comprobó la lectura, asintió brevemente y le devolvió la bolsa. Has pasado, dijo sin emoción. Espera a que la vicedirectora anuncie el final del juicio y los 3 primeros puestos. Eso fue todo. Raceal tomó la bolsa sin decir palabra y se la echó al hombro una vez más. Sus movimientos eran lentos y mesurados. Se giró y caminó hacia un rincón apartado del coliseo, prefiriendo mantenerse apartado de los demás. El silencio lo envolvió nuevamente como un viejo amigo. Su mirada se posó en su mano. En su palma descansaba el último núcleo de monstruo que había tomado momentos antes de que la teletransportación lo sacara. Ahora, se había vuelto completamente transparente. El tono oscuro había desaparecido, quizá porque lo había absorbido por completo. ¿Se supone que un núcleo de monstruo debe lucir así después de ser absorbido? Se preguntó Raceal, frunciendo ligeramente el ceño. El cristal liso y redondo brillaba tenuemente a la luz, como una cuenta de vidrio. Ahora se veía, hermoso. Impecable. Casi sagrado. Anfitrión, no has olvidado el peligro, ¿verdad? La voz de Vijay resonó en su mente, un poco apagada, pero con un toque de urgencia. No quiero interrumpir tu momento de descanso, pero después del anuncio, tendrás que salir de este coliseo como mínimo. Y cuando lo hagas, habrá un ataque directo. De la Iglesia de la Luz. Sin mencionar a ese guardián que enojaste antes del juicio. Una pausa, luego la advertencia se oscureció. Con tu fuerza actual, morirás por completo. Los labios de Raceal se curvaron en una leve sonrisa burlancia. Ni siquiera parpadeó. Lo sé. Levantó la vista y observó los estandartes dorados que ondeaban en lo alto de la arena. El anuncio aún estaba por llegar. No te preocupes, Vijay, dijo con calma. Lo tengo todo planeado. Saldré de aquí, y nadie se atreverá a tocarme. Vijay no respondió. Al menos, no con palabras. Si el sistema tuviera rostro, habría sido sombrío. Suspicaz. Quizás incluso un poco asustado. Porque, por todo lo que Vijay sabía, cada dato, cada cálculo, simplemente no veía el camino a seguir. La afirmación de Raceal carecía de lógica. No había escapatoria.
No era posible que un paria medio herido, recién salido de un juicio, empapado en sangre y aún débil por el esfuerzo excesivo, pudiera sobrevivir a un ataque directo de la Iglesia de la Luz. Y mucho menos marcharse intacto. Y aún así. Él estaba confiado. No, el sistema quería decir que el anfitrión está siendo muy arrogante, pero de nuevo se supone que es un villano. Capítulo 37. Entonces Raziel habló dentro de su mente, con los ojos entrecerrados y el aburrimiento sangrando a través de su expresión mientras estaba sentado encorvado en un rincón sombreado de la arena. ¿Qué hace exactamente esa afinidad de sombras y cómo diablos se supone que debo usarla? Pasó un momento de silencio. Entonces, la familiar e impasible voz del sistema resonó. ¿Para qué preguntar si ya sabes la respuesta, anfitrión? La ceja de Raziel se movió. Mi autoridad sobre los datos relacionados con la afinidad es limitada. Si deseas aprender sobre la afinidad de las sombras y sus aplicaciones, debes acceder al espacio del sistema y consultar con los villanos. Estoy seguro de que tendrán todas las respuestas que buscas. Cifras. Raziel suspiró internamente, sacudiendo la cabeza como si hubiera sabido que esto sucedería desde el principio. Se recostó ligeramente, mientras la sangre de su brazo aún herido caía suavemente al suelo, cerca de sus pies. El rastro carmesí había disminuido, pero no había desaparecido por completo. El dolor era leve ahora, pero presente como un silencioso recordatorio de todo lo que acababa de atravesar. Habían pasado 10 minutos desde que el instructor le había dicho que esperara. 10 minutos sin hacer nada más que observar, pensó Raziel mientras su mirada se deslizaba por el bullicioso coliseo. Los candidatos se movían con determinación frenética. Algunos corrían hacia las salidas, reacios a aceptar la confirmación del fracaso. Quizás sabían que no habían cumplido con la cuota. Otros discutían, reían o atendían a sus heridos. Se contaban los núcleos y se devolvían las bolsas. La energía en el aire era tensa pero vibrante, la consecuencia de la supervivencia. Y poco a poco, pero de forma constante, la multitud empezó a disminuir. Cada vez más gente abandonaba el recinto. Algunos en grupos, otros solos. Muchos rostros reflejaban decepción, pero cargaban con ese silencio que solo la muerte inminente podía traer. Al final el filtrado se completó. Solo quedaron los que habían fallecido. La arena, antes abarrotada, ahora albergaba a apenas 700 candidatos, dispersos en pequeños grupos. A pesar de sus lesiones, a pesar del cansancio que aún les agobiaba las extremidades, la mayoría lucía una sonrisa discreta que no provenía del orgullo, sino del alivio y la pertenencia. Y del destello de los sueños que finalmente parecían estar a nuestro alcance. Futuros brillantes. Perspectivas gloriosas. Todos formaban parte de una élite. Se podía apreciar en sus expresiones la comprensión compartida de que algún día estas personas serían generales, líderes, magos famosos o nobles de élite. La socialización ya había comenzado. Se estaban forjando conexiones. Intercambiaban palabras con gravedad. No solo estaban haciendo amigos. Estaban asegurando alianzas para el futuro. Raziel lo observó todo con interés pasivo, inmóvil. Así que ya empezaron a jugar el próximo partido, pensó. Él nos movió para unirse a ellos. Nunca lo haría. No necesitaba amistades. Todavía no. Aquí no. Y justo cuando el calor social estaba alcanzando su punto máximo, una voz repentina, aguda y autoritaria atravesó el coliseo como una cuchilla. Atención, candidatos. El aire se congeló. Todas las cabezas se giraron instintivamente hacia la plataforma elevada en el otro extremo de la arena. Allí estaba una figura alta y equilibrada, envuelta en una túnica violeta plateada, cuyos hilos brillaban levemente con bordados etéreos bajo el sol de la tarde. Su sola presencia exigía silencio. Vicedirectora Selvara. Los ojos de Raziel se entrecerraron. Me gustaría extender mis felicitaciones. Su voz era suave, controlada, ni cálida ni fría, sino equilibrada en ese delicado punto intermedio que la hacía imposible de leer. Su mirada recorrió a los maltrechos supervivientes que se encontraban abajo. Sus agudos ojos plateados se detuvieron solo por breves segundos en diferentes rostros, midiendo, pesando y juzgando. Estás aquí porque sobreviviste. Pasó un tiempo. Te ganaste esa supervivencia. No por suerte, ni por trampa ni por accidente.
sino abriéndote paso a través de una prueba destinada a quebrarte. Y no lo hiciste. Raziel notó que varios a su alrededor se enderezaban instintivamente, como si respondieran a un desafío tácito. Algunos incluso apretaron los puños con orgullo. A partir de este momento, ya no son vagabundos, ya no son aspirantes ni candidatos sin nombre. Ahora son, oficialmente, estudiantes de la Academia Archambail. Una oleada de aliento recorrió a la multitud. Algunos jadeos. Algunas lágrimas contenidas. Y las sonrisas, se ensancharon. La cara de Raziel no cambió. Selvara continuó, y su tono cambió apenas un poco. Lo que soportaste fue un reflejo del mundo exterior. Brutal. Injusto. Implacable. Y aún así, pasaste. Bien. Porque eso significa que podrías valer los recursos que estamos a punto de gastar en ti. Esa última línea arrancó más de una sonrisa a los rostros. Los labios de Raziel se curvaron ligeramente, pero no era una sonrisa. Así es, pensó. Directo. Honesto. Sin complejos. La academia no estaba aquí para consentir a nadie. Eras una inversión calculada, y nada más. La vicedirectora Selvara dejó que su mirada recorriera una vez más el pequeño mar de sobrevivientes golpeados, ensangrentados, pero intactos y en pie con orgullo. Entonces, su voz volvió a resonar. Tranquila, nítida. Sin embargo, debajo yacía un peso casi imperceptible, como una espada de acero envuelta en terciopelo. A partir de mañana comienza vuestra instrucción formal. Los murmullos resonaron entre la multitud, la excitación se agitaba bajo la superficie como una marea contenida. Pero antes de eso, me gustaría anunciar los privilegios que ya has obtenido, las recompensas otorgadas simplemente por pasar la prueba. El aire parecía contener la respiración. Todos los estudiantes, independientemente de los resultados futuros, recibirán lo siguiente. Sus ojos se agudizaron cuando empezó. 100 núcleos elementales de tercer rango al mes, adaptados a tu afinidad elemental preferida. Desde raros hasta comunes. Sin excepciones. Jadeos. Algunos candidatos no pudieron evitar suspirar profundamente. Incluso algunos nobles abrieron los ojos con incredulidad. Para un plebeyo, un solo núcleo elemental raro podía equivaler a meses de salario. Esto era riqueza y poder en su forma más pura y consumible. Literalmente, un total de 1000 monedas de oro, como mínimo. Una familia de clase media puede vivir 1000 meses con eso. Acceso gratuito al nivel 4 de la gran biblioteca, que contiene conocimiento sobre todas las disciplinas mágicas principales. Hechicería, encantamiento, alquimia, teoría elemental, control de maná, hechicería, invocación y más. Una ola recorrió a los estudiantes. El conocimiento era poder, especialmente para aquellos cuyas familias nunca habían tenido acceso a una teoría tan elitista. Para algunos, esto era más valioso que el oro. Paquetes de recursos mensuales. Conjuntos de pociones. Elixires de recuperación de maná. Artefactos de bajo nivel. Pergaminos rituales. Todo gratuito. Un silencio atónito. Las miradas se desviaron. Los susurros comenzaron a elevarse. Acceso a las cámaras de entrenamiento reforzado para soportar magia de nivel 6. Más cabezas se giraron. Algunos estudiantes quedaron boquiabiertos. Ese era el tipo de instalación que ni siquiera las grandes casas nobles podían permitirse construir. Sesiones de evaluación individuales con instructores avanzados cada 2 meses. Más susurros. Atención médica gratuita, incluyendo regeneración de extremidades u órganos hasta pérdida de nivel 3. Un estudiante herido que estaba sentado cerca del frente cayó de rodillas y se cubrió la cara con una mano temblorosa. Comidas gratis. Alojamiento. Uniformes. Ropa adaptada específicamente a la compatibilidad de maná. Algunos comenzaron a asentir con incredulidad, como si trataran de convencerse de que esto era real. Cobertura educativa completa. Teoría del combate. Historia del maná. Conocimiento de las bestias. Etiqueta noble. Estrategia de guerra. Ética mágica. Algunos de los estudiantes más eruditos no pudieron ocultar su entusiasmo y sus ojos se iluminaron como estrellas. Pero Selvara no había terminado. Sus siguientes palabras congelaron incluso los corazones más hastiados.
Y sus familiares más cercanos, si corresponde, estarán bajo la protección directa de la academia. Su vivienda, educación y seguridad estarán garantizadas. Una ola de silencio atónito invadió la arena. Luego se rompió. Aplausos. Exclamaciones. Algunos estudiantes se abrazaron. Una chica cayó de rodillas, sollozando en silencio, repitiendo: «Mi hermano, ¿ahora estará a salvo?». Incluso algunos nobles ladearon la cabeza en señal de aprobación a regañadientes. Algunos aplaudieron suave y respetuosamente. Esto fue todo. Por eso la gente arriesgó su vida por Arkham Vale. Aún no habían ingresado plenamente a la academia y el peso de lo que habían ganado ya eclipsaba su imaginación. Selvara les dio un momento para respirar. Que la tormenta de gratitud siguiera su curso. Entonces levantó una mano y el silencio regresó como una cortina que caía. Sí. Estos son sus derechos básicos, los beneficios obligatorios que recibe simplemente por sobrevivir. Sin importar tu origen. Sin importar tu nivel de poder. Estos son tuyos. Ella hizo una pausa. Sin tratos especiales. Sin favoritismos. La academia cumple su palabra. Silencio. Esta vez, estaba lleno de asombro. Y entonces, con un cambio de postura, su voz se volvió más fría y aguda. Como escarcha extendiéndose sobre un cristal tibio. Raziel rió en silencio ante sus palabras. Malditos políticos. Pensó. Pero, la palabra resonó como un trueno. Si alguno de ustedes cree que esto no es suficiente, si la codicia, el hambre, la ambición aún les agarran el pecho. Ella inclinó la cabeza ligeramente, su expresión ilegible. Entonces trabaja por más. Ella se encogió de hombros, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hazte más fuerte. Escala más rápido. Toma más. Una energía crepitante pulsó a través del aire, ahora cargada y eléctrica. ¿Aún hay más? Maldita sea. Los plebeyos ya estaban sorprendidos por la riqueza. Otros estudiantes apretaron los puños. Algunos respiraron con más fuerza. Un chico al fondo susurró. A eso me refiero. El camino a seguir está abierto para todos ustedes. Los puntos de contribución lo determinarán. A partir de mañana, sus instructores les explicarán cómo conseguir misiones, excelencia académica, investigación, mérito en combate o servicio a la academia. Tus oportunidades de ascender son infinitas. Sus últimas palabras cayeron como un desafío grabado en el aire. No hay límite. No hay techo. Lleva todo lo que puedas cargar. Raziel bostezó. Estos zorros astutos. No sabía si reírse o respetarlo. Después de todo, la manipulación ya ha comenzado. Y entonces, la voz de Selvara se elevó para un decreto final, esta vez con una nota de desafío que encendió los instintos del campo de batalla en cada alma presente. Arkham Vale Academy está abierta a todas las ventajas que puedas aprovechar. ¿Quieres más? Gánatelo. Capítulo 38. La vicedirectora Selvara levantó una mano con gracia y serenidad. Los sigilos mágicos que flotaban sobre el escenario parpadearon y luego se atenuaron en un suave pulso de luz que se desvanecía. Como una orden tejida en el aire, se hizo el silencio. No forzado. Natural. Como si todo el coliseo contuviera la respiración. Su voz volvió a resonar nítida, clara y refinada. Como una campana que cortaba las consecuencias de la batalla. Antes de finalizar la ceremonia de hoy, me gustaría reconocer a una clase especial de estudiantes. El cambio de tono fue sutil, pero formal, distante, pero ahora con un trasfondo más profundo. No era entusiasmo ni emoción, sino reconocimiento y aprobación. Hay quienes entre ustedes no solo pasaron la prueba de acceso, sino que superaron sus expectativas. Algunas cejas se fruncieron. Más cabezas se inclinaron ligeramente. 35 candidatos han superado con éxito la fase de admisión al aula real de Arkham Vale. Cada uno de ellos adquirió un mínimo de 1000 núcleos elementales durante la prueba. El silencio no se rompió. Se quebró. Los murmullos se extendieron como una marea que rompe la piedra. Bocas abiertas. Ojos desorbitados. La tensión recorrió la arena como un terremoto. ¿Aula real? 35. Espera, dijo 35. Un instante después, la incredulidad siguió como un rayo tras un trueno. ¿Cómo es eso siquiera posible?
¿Qué son esos monstruos? Recolectar 1000 núcleos. ¿Acaso era eso posible? Incluso entre aquellos que habían entrenado toda su vida para esto, nobles, vástagos guerreros, descendientes de linajes famosos, había un malestar visible. Algunos estudiantes miraron fijamente sus mochilas, sintiendo de repente el peso o la falta de él. 102. 137. 106. Ni siquiera cerca. Un silencio denso se apoderó de un chico con los puños apretados y la respiración entrecortada. Apretaba con fuerza su bolsa espacial, con la mandíbula apretada. Exactamente 100 núcleos. Suficientes. A una muerte afortunada del rechazo. ¿Y ahora oyes esto? Le hizo temblar las manos. La voz de Selvara, en cambio, era imperturbable. Como hierro pulido bajo terciopelo. El aula real está un nivel por encima de todas las demás divisiones. Sus miembros tendrán acceso a recursos e instrucción no disponibles para el alumnado general. Formaciones de hechizos clasificadas, mazmorras de nivel 5, técnicas tradicionales y mentoría directa de los instructores superiores. Habló como si fuera rutina. Pero el peso de sus palabras no pasó desapercibido para nadie. Los ojos se volvieron hacia ella. Incluso aquellos que intentaban mantener la calma sintieron que tenían la garganta seca. No eran solo las ventajas. Era la insinuación de que estos 35 eran ahora intocables. Y luego su tono bajó más. Y quizás la parte más importante, que muchos ya sabéis, pero vale la pena repetirla. Su mirada recorrió a la multitud atónita, sin regocijo ni amabilidad. Simplemente sincera. El aula real no sigue la progresión estándar de 8 años. No hay grados fijos. No hay avance de año en año. Todos los estudiantes de primero, cuarto u octavo año estudian juntos. En el mismo salón. Algunos estudiantes exhalaron audiblemente. Uno incluso murmuró algo en voz baja, intentando no parecer demasiado nervioso. Selvara no se detuvo. Si eres lo suficientemente fuerte, si tus puntos de contribución son lo suficientemente altos, puedes graduarte en un año. Ella dejó que esa verdad flotara en el aire como una hoja de guillotina suspendida. Nadie se rió. Sabían lo que significaba graduarse de Arkham Vale. Ningún apellido ni sangre noble podría jamás igualar ese estatus. Entre la multitud, las posturas habían cambiado. El aire era más denso, pero más concentrado. Los estudiantes tragaron saliva, no por miedo, sino por la realidad que se imponía. No habría ninguna facilidad para alcanzar la grandeza. Selvara dejó que la tensión se calmara antes de continuar. ¿Y ahora? Su voz se agudizó de nuevo, cortando la densa niebla de anticipación que se había apoderado de la multitud. Los 3 mejores triunfadores de este grupo de élite. La atmósfera se tensó como un resorte en espiral. Decenas de miradas se fijaron en algunos estudiantes, quienes enderezaron sutilmente sus espaldas. Y a un lado, lejos del ruido y las miradas indiscretas, Rafael observaba. Silencioso. Ilegible. No le interesaban los nombres. Ya los conocía. Rango 3. Aeron Dragonuev. 1023 núcleos. Rango 2. Selena Luminous. 1101 núcleos. Esta vez se oyeron algunos jadeos audibles. No por la sorpresa, sino por la repentina conciencia de lo cerca que estaban esas 2 decenas. Apenas a decenas de metros de distancia. Y luego, Selvara hizo una pausa. Pasó un latido de silencio. Cientos de personas contuvieron la respiración. Y primero, todo el patio parecía inclinarse hacia adelante. Silva Fire Elite. 705.562 núcleos elementales. El silencio que siguió no fue dramático. Fue primario. Golpeó el patio como si un vacío se derrumbara sobre sí mismo. Cada sonido, cada movimiento se congeló. La reacción no fue confusión. Era miedo. Una bolsa espacial se resbaló de los dedos entumecidos de un estudiante y golpeó el suelo de mármol con un ruido sordo. Otro niño, con expresión pálida y vacía, susurró. «¿Eso no es humano?» La muchacha que estaba a su lado asintió lentamente, con el rostro pálido, como si una verdad invisible acabara de ser grabada en su cráneo. Incluso los nobles, aquellos que habían entrado con la frente en alto y la mirada penetrante tras generaciones de supremacía, vacilaron. Algunos se pusieron rígidos.
Incluso Rafael, sentado al otro lado de la multitud, bajó ligeramente la mirada y una fina gota de sudor le corrió por la sien. Él ya conocía los números, pero conocerlos y presenciar su peso golpeando el mundo, eran bestias completamente diferentes. La voz de Selvara volvió tranquila, precisa, despiadada. El resto de ustedes se esforzaron por reunir 100, y ella trajo más de 700.000. Mucho más que todos ustedes juntos. Su voz se suavizó lo suficiente para ser escuchada claramente. Esta es la diferencia entre aprobar y gobernar. Las palabras no resonaron. Se grabaron en el hueso. Entonces su tono cambió nuevamente, acero mezclado con fría finalidad. Que esto te recuerde. El poder es real. El poder habla. Y en Arkham Vale, solo el poder determina tu valor. Ella levantó una mano una vez más. Los sigilos que flotaban sobre ella estallaron en una luz brillante antes de desvanecerse en humo, como si hubieran sido quemados por el aire mismo. A los que aún siguen en pie, felicidades de nuevo. Se han ganado un lugar entre los monstruos. Pero nunca lo olvides, algunos monstruos aún están fuera de tu alcance. La tensión nunca desapareció. Selvara se giró entonces, con su capa ondeando levemente con su movimiento, y dio un paso adelante una vez más. Y ahora, antes de clausurar oficialmente la ceremonia del juicio, un último decreto. Grábalo en tu memoria. No se repetirá. Su voz se había agudizado. No era de hierro. Juicio. En la Academia Arkham Vale, se permite el combate entre estudiantes. Las palabras resonaron entre la multitud como un trueno envuelto en silencio. Eres libre de desafiar. Para planear. Para batirse en duelo. Humillar. Incluso para romperte huesos, si así lo deseas. Algunos estudiantes respiraron profundamente, mientras otros dejaron escapar risitas bajas, nerviosos o emocionados, nadie podía decirlo. Ningún instructor intervendrá. Ninguna mano te protegerá. En esta academia, el conflicto es el currículo. La fuerza es el privilegio. Entonces se detuvo. Un latido. Luego otro. Sin embargo, la voz de Selvara cayó como una espada del cielo. Hay una línea absoluta. Está prohibido matar dentro de los terrenos de la academia. Si violas esta regla, aunque sea una sola vez, no serás juzgado. Sus siguientes palabras cayeron como si fueran de muerte. Serás borrado. Obliterado. Sin importar el origen. Sin importar la familia ni el nombre. Su mirada recorrió una vez más el mar de rostros. Esa es la única ley inamovible. Todo lo demás está permitido. Entonces, en voz baja, pero cada sílaba sonaba como una escritura. El poder es privilegio. Los fuertes toman. Los débiles sirven. Si quieres más, conviértete en más. Entre estos muros, el respeto no se da. Se quita. Y solo un lenguaje se entiende. Fuerza. Ella bajó la mano. El por fin. Bienvenido a Arkham Vale. Capítulo 39. Ahora pueden retirarse. Despídanse de sus familias y amigos. Mañana por la mañana, preséntense en las puertas de la academia. Las últimas palabras del subdirector quedaron suspendidas en el aire. Eso es todo. Buena suerte. Y con eso, su forma brilló y luego desapareció, dejando solo el silencio y el eco de la finalidad detrás. Los estudiantes de abajo no esperaron. Como si se rompiera una presa, murmullos y voces estallaron en el aire. Emoción, confusión, miedo e incredulidad se fundieron en un caos de emociones superpuestas. Algunos comenzaron a moverse inmediatamente, reuniéndose con sus familias en el borde del campo, mientras otros simplemente se quedaron congelados, todavía tratando de darle sentido a lo que acababan de escuchar. 700.000. Eso ni siquiera es posible, ni siquiera si viajaras 20 años en el futuro, debió haber hecho trampa. O es de alguna raza divina, no hay otra opción. Susurraron con incredulidad, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Porque, ¿cómo podría alguien procesar esa cifra? 100 se consideraba un éxito. 1000. Una élite. Pero 700.000. No solo me pareció injusto. Me pareció incorrecto. Como si las leyes de la realidad se hubieran torcido por una chica. Y luego estaban las reglas. Todos habían oído rumores. Susurros sobre la brutalidad de los terrenos de la Academia de Arkham Vale. Cómo incitaban a la violencia.
Pero oírlo, dicho con tanta frialdad y claridad por la propia vicepresidenta, eso fue algo completamente distinto. Se sentía. La presión se asentaba como una nube de tormenta sobre el campo. Un peso que no se alivió ni siquiera después de que ella se fuera. Ahora sabían que la supervivencia no estaba garantizada. Lo único que les daba algún consuelo era la división de curación. A lo lejos, una luz verde comenzó a florecer como luciérnagas sobre el mármol roto. Equipos de sanadores vestidos con túnicas movían rápidamente entre los heridos. Sus cánticos suaves, sus manos brillantes, aliviaban la carne y la mente. Voces tranquilas. Tranquilizadoras. Está bien. Ya estás a salvo. Lo hiciste bien. Solo respira. El personal de la unidad de sanación de élite de la academia estaba entrenado para esto. No solo para curar huesos, sino para devolver la esperanza a los estudiantes que más la necesitaban. Y volverían a ver a estos sanadores. A menudo. Porque en Arkham Vale, el dolor era parte del progreso. Cada vez que estallaba una pelea, los heridos eran atendidos de inmediato. Sin eso, la brutalidad de su avance sería lenta, demasiado lenta para cumplir con las expectativas depositadas en ellos. Un sistema en el que cada estudiante sería golpeado, ensangrentado, magullado y la única forma de recuperar su orgullo sería derrotar a quien los había superado. Pero, ¿y cuando lo hicieran? Alguien aún más fuerte aparecería. Y luego otra vez. Y otra vez. Ese era el ciclo. Y a la academia no le importó cuántas veces se rompieron. Mientras se hicieran más fuertes. De hecho, lo aplaudió. Todo lo que no te mata, te hace más fuerte. Esa frase no era un lema aquí. Era una doctrina. Y sin embargo, en medio de todo este movimiento y recuperación, un estudiante todavía estaba sentado solo. Raziel. Todavía sentado en silencio en el rincón más alejado del coliseo, las sombras se enroscaban alrededor de su postura como una segunda piel. Observando. Ningún curandero se le acercó. Ni una sola mirada. Por no decir ayuda. Lo pasaron de largo como si no existiera. Porque debieron haber recibido órdenes de ignorarlo. Supongo que no recibiré ayuda curativa en la academia. Qué predecible. El racismo. Raziel rió suavemente en voz baja, sacudiendo la cabeza mientras observaba túnicas verdes revolotear a su lado sin siquiera mirarlo. Y también, desde lejos, captó movimiento. A lo lejos, sus ojos se encontraron con una figura solitaria. El guardián. Todavía allí, observándolo. Sus ojos fijos en él, como los de un depredador que espera su debilidad. Esa misma expresión de suficiencia todavía pintada en su rostro casual, pero debajo de ella, un agudo destello de hambre. Una intención asesina tan sofocante que distorsionó el aire a su alrededor. Ni siquiera estaba oculto. ¿Qué tan mezquino tienes que ser para intentar matar a una chica de 16 años mientras sonríes así? Anfitrión, fuiste tú quien lo provocó en primer lugar, se agregó el sistema, pero Raziel decidió ignorarlo. Él solo suspiró sacudiendo la cabeza. Entonces se oyó una voz. Sistema, todos se van. Siento una intención asesina, que empieza a irradiar desde todo el coliseo. En todas direcciones. Todas apuntan hacia ti. ¿Cuál es tu plan? ¿Correrás o moriremos? La mirada de Raziel permaneció inmóvil. Permaneció sentado, con el brazo izquierdo apoyado en la rodilla y los ojos entrecerrados, como si simplemente estuviera aburrido al no estar rodeado de gente que lo quería muerto. Entonces sonrió. No te preocupes, sistema, dijo en voz baja. Llegarán pronto. Como convocado por esas palabras, el suave eco de pasos comenzó a sonar a través del suelo de mármol, medido, deliberado, demasiado sincronizado para ser casual. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte, y al instante se transformó en silencio mientras un grupo numeroso se dirigía hacia él. La gente se apartó instintivamente para dejarles paso libre. Nadie se atrevió a interferir. Los estudiantes miraban con incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par. Los susurros se dispersaron como hojas secas al viento. Santa, murmuró alguien, apenas audible, mirando con reverencia a la mujer que caminaba delante. Su cabello dorado ondeaba como seda divina al viento, captando los rayos del sol poniente y transformándolos en halos de gracia. Su expresión era indescifrable, fría como el acero, serena como una espada en pleno vuelo. Aeron, ese es Aeron Dragonward.
De la casa Dragonweaver. Hasta el hijo del duque bajó de las gradas VIP. ¿Qué hacen aquí? La multitud se agitó con confusión y alarma. No eran simples espectadores. Eran los futuros pilares del imperio, su élite elegida. ¿Qué podían hacer en las tierras bajas? Y entonces, la comprensión cayó como un trueno. Estaban caminando hacia él. Hacia Raceal. ¿Van a por ese tipo? ¿Crees que lo atacarán? ¿Aquí mismo, dentro del Coliseo? ¿Ese violador? Susurró alguien con una mezcla de asco y miedo. Sí, creo que es eso. La santa no lo dejaría vivir. Pero no intervino antes la vicedirectora. Incluso detuvo a los caballeros sagrados. Les advirtió. Dijo que la princesa imperial estaba aquí. ¿Aún así lo atacarían? Idiota. Claro que sí. Puede que la academia sea neutral, pero no olvides que Selena no solo es heredera de la casa del duque, sino también una santa. Y Aeron es el futuro duque de la casa Dragonweaver. Tres de las facciones más poderosas del imperio, unidas, ni siquiera la princesa imperial se atrevería a detenerlas. La academia debe permitirlo. Pero aún así, ¿por qué no esperar a que abandone el recinto? ¿Por qué causar fricciones innecesarias con la academia por alguien tan insignificante? Por algo lo llaman la vergüenza de los Virelans. Ni siquiera podría correr si lo atacaran ahora. Es patético. SHH. No digas ese nombre. Siseó otro estudiante, con los ojos abiertos por el pánico. El sudor le corría por el cuello mientras miraba a su alrededor, y solo se tranquilizó al ver que nadie más lo había oído. ¿Quieres desaparecer? Ya no es de esa familia. Si alguien lo oye, pensará que le faltamos el respeto a la familia del duque. Espera. Si sigue aquí, ¿no significa que pasó la prueba? Imposible. No pudo haber, ¿verdad? Es decir, es imposible que alguien como él. Pero la duda ya había echado raíces. Docenas, luego cientos de voces silenciosas se enredaron en una red de teorías, cada una más absurda que la anterior. Especulaciones, miedo, negación, como gusanos alimentándose de un cadáver hinchado de certeza. En medio de todo, Raceal permaneció inmóvil. Luego se levantó. Tranquilo. Lento. Como si el peso del mundo sobre sus hombros no fuera más que aire. Dio un paso adelante, un pie por delante, y luego se detuvo, con la mirada fija. 2 lados. A un paso de distancia. No más de 2 pasos lo separaban de la tormenta que se acercaba. Aeron Dragonweaver. Selena Luminous. Tras ellos, una disciplinada procesión de casi 80 estudiantes de élite, cada uno de ellos superando la prueba, cada uno mortal. Permanecían en completo silencio, con expresiones indescifrables, esperando el juicio que los dos del frente habían venido a dictar. Más atrás, los caballeros sagrados permanecían paralizados, acorralados por la orden directa de la santa. No les gustaba. Sus manos se crispaban contra sus armas. Su instinto les gritaba que se movieran, que protegieran su recipiente divino de aquella abominación. Pero no lo hicieron. Ese pedazo de blasfemia está delante de sus santos y ellos. No pudieron. Porque ella les había ordenado que no lo hicieran. Apretaron las mandíbulas. Su orgullo sangró. Pero obedecieron. Aeron miró fijamente a Raceal. Sus labios se separaron ligeramente, pero no pronunció palabra alguna. Frunció el ceño y algo brilló en sus ojos. Conflicto, duda, vacilación. La imagen del espíritu del dragón resurgió en su mente. Las palabras que el espíritu pronunció resonaron repetidamente dentro de su cabeza hablando de Raceal como una figura heroica, una persona generosa y apasionada pero demasiado tsundere para admitirlo. Bla, 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 tantas cosas. Aeron casi había pensado que a la ilusión del espíritu dragón le gustaba esta papa morada, pero, en general. Ya no sabía qué creer. Selena, de pie junto a Aeron, tampoco dijo nada. Su mirada no se posó en el rostro de Raceal, sino en su brazo. Su brazo derecho. Completamente arruinado. Desfigurado. Carbonizado, irreconocible. Una mordedura inhumanamente grande desgarró carne y tendones. La sangre goteaba a raudales a pesar del pañuelo blanco firmemente atado, ahora teñido completamente de rojo. Y, sin embargo, Raceal no se inmutó. No mostró ni una pizca de dolor. Como si el brazo ni siquiera fuera suyo. Como si no pudiera sentir el dolor. Los ojos dorados de Selena se entrecerraron, pero su rostro no delataba nada.
Ninguna emoción. Ninguna compasión. Ningún asco. Simplemente miraba tranquila e indescifrable, pero no ausente. Como si estuviera midiendo algo. Finalmente Raziel levantó la mirada. Sus miradas se cruzaron. Y entonces, sonrió. Una sonrisa burlona floreció en sus labios como el pecado encarnado. No fue forzada, ni siquiera intencional. Fue instintiva. Natural. Peligroso, encantador y maravillosamente villano. Parece totalmente un villano. No era que quisiera sonreír así. La expresión era simplemente resultado de su talento natural. No podía evitarlo, aunque lo intentara. Capítulo 40. Raziel se detuvo de repente. Su mirada se posó lentamente en las dos figuras que se encontraban frente a él, el protagonista y la heroína. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios, noble pero indescifrable, de esas que ocultaban mucho más de lo que mostraban. Su plan era peligroso. Arriesgado incluso para sus estándares. Pero funcionaría. Tenía que funcionar. Justo cuando levantaba un pie para moverse, listo para iniciar la secuencia, un brazo no invitado se envolvió alrededor de su hombro desde un costado. El cuerpo de Raziel se congeló a mitad del paso. Una voz suave y alegre lo acompañó. Hola, Aya. Amigos, no me extrañaron, ¿verdad? La repentina intrusión rompió la tensión como una bofetada en el agua quieta. Raziel giró la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos. Apareció el rostro de Riven. Esa sonrisa exasperantemente dulce en sus labios, como si fueran compañeros de toda la vida recién reunidos. Esa misma sonrisa amistosa, dientes brillantes como si nada en este mundo pudiera molestarlo. El payaso divino. El embaucador. El alivio cómico de este mundo. Sin esperar respuesta, levantó su brazo izquierdo, su único bueno, y apartó el brazo de Riven de su hombro como si fuera un insecto. Sin embargo, su mirada bajó. Un sutil cambio de expresión, apenas un destello de comprensión. Pero a Riven, como siempre, no le importó. Él seguía sonriendo. Sus ojos brillaban con una picardía que casi parecía genuina, casi. Vamos, dijo Riven, sin inmutarse. Esa no es forma de tratar a alguien que no tiene malas intenciones hacia ti, todavía. Pero de repente, dirigió la mirada al brazo derecho de Raziel. El que aún estaba empapado en sangre, goteando sobre el mármol como un reloj de mortalidad. Riven parpadeó una vez y luego se cubrió la boca dramáticamente en señal de sorpresa fingida. Amigo. ¿Estás herido? ¿No sientes dolor? ¿Y nadie te ha curado todavía? Miró a su alrededor, con una preocupación teatral plasmada en su rostro. Alzó un poco la voz, dirigiéndose a todos a la vez y sin nadie. ¿Alguien? ¿Hay algún alma caritativa aquí que quiera hacer algo al respecto? No hay curanderos por aquí. Silencio. Nadie dio un paso adelante. Pero la unidad de curación, solo se dieron la vuelta. Como si el aire que rodeaba a Raziel estuviera maldito. Como si sanarlo los infectara con la misma oscuridad que todos fingían no temer. Riven giró entonces la cabeza hacia el gran grupo de élites que se encontraban detrás de Selena y Aeron. Los observaban inmóviles, como estatuas congeladas, talladas en resentimiento y desdén. Incluso Selena, en el centro, no se movió. Su expresión era indescifrable, sin emoción. Miró a su alrededor, con los labios apretados, pero no dijo nada. Frío. Distante. Dispuesto a dejar que pase lo que pase. Nadie dio un paso adelante. No de su grupo. No de los cientos que los rodeaban. Solo miradas frías e inmóviles se encontraron con las de Raziel, sentenciosas, condenatorias, distantes. Como si no fuera una persona herida, sino una abominación. Una mancha en su mundo perfecto. La sonrisa de Riven no flaqueó. Al contrario, se volvió más cálida. Luego miró a la gente de la iglesia dentro del grupo. Seguramente los fieles no dejarían sufrir a un alma herida, ¿verdad? Preguntó con dulzura, en un tono teñido de ironía mordaz. Ladeó la cabeza con fingida inocencia, con los labios curvados en esa misma sonrisa condenadamente amable. Los miró enarcando las cejas, como si invitara a una exhibición de moral. Ninguno vino. De repente ya no puedo soportarlo más. Uno de ellos dio un paso adelante, Mila. Su expresión se contorsionó con algo más profundo que el asco.
rabia, santa convicción y el presuntuoso placer de la superioridad moral, todo mezclado en una mezcla venenosa. Ella miró a Raceal como si fuera basura esparcida sobre suelo sagrado. Nadie ayuda a monstruos como él, siseó, con voz fuerte y mordaz. Tenemos todo el derecho a elegir quién recibe nuestras bendiciones. Sus ojos se clavaron en el perfil lateral de Raceal, ardiendo, sin parpadear, lleno de odio. ¿Y esta cosa? Dijo, alzando la voz. Que se muera, por mí no importa. El imperio se beneficiaría. Sinceramente, espero que sufra. Su labio se curvó cuando su mirada se encontró con la figura ensangrentada de Raceal. Si acaso, espero que muera dolorosamente ahora. Sus palabras resonaron en el espacio como el fuego que crepita en la madera seca. El silencio que siguió fue más frío que la escarcha. Nadie habló. Nadie la detuvo. Ni siquiera Selena. Se quedó allí en silencio, con los ojos entrecerrados, fríos e imperturbables. Su mirada se dirigió brevemente a Nila, no con juicio ni con aprobación, sino simplemente observando. Dejándola hacer lo que quisiera. Riven los miró a ellos y luego a Raceal, luego extendió los brazos en una aceptación teatral, como si anunciara una broma cósmica. Supongo que todos te odian, amigo, dijo Riven con esa sonrisa siempre agradable, inclinando la cabeza mientras giraba su rostro hacia Raceal. Las palabras fueron dichas a la ligera, como una broma pasajera, pero golpearon más fuerte que cualquier insulto. Raceal lo miró fijamente, su expresión ilegible por un momento, pero solo por un momento. Raceal no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Riven. Y por dentro, le hervía la sangre. ¿Quién carajo convirtió a este tipo en un dios? ¿Intentas humillarme? ¿Con estas payasadas baratas? ¿Es eso? Apuntó con un dedo manchado de sangre directamente a Riven. Te lo advierto, dijo Raceal. Su voz se convirtió en un susurro que solo ellos podían oír, gélido como la muerte. No vuelvas a llamarme amigo. Te arrepentirás más adelante. Te lo prometo. Amenaza directa de Dios. Quizás parezca un comportamiento insensato, pensó Raceal, consciente de cómo podría interpretarse su arrebato, pero no lo es. Sé exactamente lo que hago. Sé exactamente lo que es. Su mirada se clavó en los ojos de Riven. Al fin y al cabo, los dioses no necesitan razones. Si quieren que mueras, mueres. Primer encuentro, primer aliento perdido. Sin explicaciones. Pero si te dejan vivir, entonces hay un propósito. Una razón por la que aún no te han borrado. El pulso de Raceal era estable. Su respiración, tranquila. Y el hecho de que esté aquí con vida significa solo una cosa. Riven no quiere que esté muerto. Riven simplemente sonrió más ampliamente. Mostró los dientes como un depredador que pretendía ser juguetón, pero no dijo nada. Pero Raceal no había terminado. Giró la cabeza bruscamente. Sus ojos ardían cuando se posaron en la sacerdotisa. Y tú, dijo, con un tono mucho más frío, pasando el dedo de Riven a Nila. ¿Te pedí ayuda? Su voz se elevó con desdén y cada palabra fue más hiriente que la anterior. ¿Por qué actúas como si te lo hubiera rogado? ¿Te estás volviendo tan moralista de repente? Incluso si me hubieras ofrecido tu supuesta sanación divina, te habría escupido en la cara. Dio un paso hacia adelante, su mirada firme se encontró con la de Nila. No quiero ayuda. Y menos de ninguno de ustedes. Sus labios se curvaron hacia abajo, con el asco en su rostro crudo, sin filtro y venenoso. Todos ustedes, me dan asco. Su mirada recorrió a la multitud detrás de ella. Cada persona. Cada rostro. Preferiría morir antes que ser tocado por alguno de ustedes. ¿Me oyen? Una oleada de murmullos recorrió a los espectadores. Algunos se estremecieron. Otros fruncieron el ceño. Pero Raceal no parpadeó. Ni siquiera respiró con más dificultad. Hablaba con la fría y noble indiferencia que emanaba de alguien que ya lo había quemado todo a su paso. El rostro de Nila se ensombreció. Por una fracción de segundo, pareció que iba a atacar. Su pie se movió hacia adelante y su mano se cerró en un puño. Pero la detuvieron. Selena, que no había dicho ni una palabra, simplemente levantó una mano y la colocó con calma sobre el brazo de Nila. Sin palabras. Sin advertencias. Solo presencia. Eso solo fue suficiente. Nila se congeló a mitad del paso.
La mano que había levantado para golpear o hablar volvió a bajar y se detuvo obedientemente. Y Rafael, a pesar de la tormenta que sentía en su interior, notó algo sutil. Su arrebato no era solo ira. Ese familiar retorcimiento en su pecho, el violento pulso que le subía a la cabeza, no era natural. Su rasgo, arrogancia absoluta, había estallado. Se aferró a su furia como leña seca al fuego, empeorando todo. Cegándolo. Alimentando la ira. TCH, Rafael apretó los dientes. Necesito controlarlo, me estoy sintiendo abrumado otra vez, y solo por algo tan pequeño, suspiró. Exhaló lentamente, intentando contener el impulso de arremeter. Otra bocanada de aire. Maldito sistema, maldijo para sus adentros, con la mandíbula apretada. Siempre sacando lo peor de mí en los peores momentos. Aaron se movió del sitio donde estaba parado. Apretó la mandíbula. Había permanecido en silencio todo este tiempo, intentando desesperadamente comprender qué demonios estaba pasando. Intentando reconstruirlo todo. El juicio, el monstruo, las palabras del dragón, y el chico que ahora estaba frente a ellos. Dio un paso hacia adelante, como para hablar y finalmente formular la pregunta que le ardía en el pecho. Pero nunca tuvo la oportunidad. Porque antes incluso de que un suspiro pudiera escapar de su boca, una mano se extendió. Ligero. Delicado. Medido. Y suavemente, sin una palabra, envolvió el brazo extendido y herido de Rafael. Sus dedos, manchados de sangre, se congelaron en el aire, aún parcialmente extendidos tras señalar a Nila. El roce lo detuvo en medio del movimiento. Suave, pero imposible de ignorar. Él miró hacia abajo. Selena. Ella había avanzado. Solo un paso. Y en ese momento, ante las miradas de todos, ella acunó su brazo maltrecho entre las palmas de sus manos con cuidado y reverencia, como si sostuviera algo precioso. Suavemente sostuvo su mano en su otra mano delicada y suave sin importarle que la sangre le manchara la mano. El silencio a su alrededor se hizo más profundo, como si incluso el propio Coliseo hubiera olvidado cómo respirar. Su voz era apenas un susurro. Déjame curarlo, dijo. Ya que nadie más quiere hacerlo. Su tono era plano, tan bajo que casi se desvanecía, pero la intención era inconfundible. Sus labios se apretaron en una fina línea, ilegible, y su cabello dorado brillaba tenuemente bajo el sol. Ella no lo miró a la cara. Ella solo miró su herida. Y en ese momento, ella no era la santa, ni la heredera de una casa noble. Ella era solo una chica intentando acercarse. Pero, la expresión de Rafael se distorsionó. Sus cejas se fruncieron bruscamente, su respiración se acortó y su mirada, fría y afilada como la obsidiana, se dirigió finalmente hacia ella. Sin decir palabra, tiró el brazo hacia atrás. Duro. La fuerza arrancó su brazo de su suave agarre y la sangre se esparció por el aire como pétalos rojos cayendo entre ellos. No. Joder. Me. Toques. Su voz era baja. Controlada. Pero había furia apenas contenida bajo la superficie, furia con un borde de dolor que no era físico. Desde el principio hasta ahora, no le había dedicado ni una sola mirada. Ni una sola vez. Él había mirado a todos, se había burlado, los había fulminado con la mirada, incluso había sonreído con suficiencia, pero a ella no. Ella no. Solo porque ella no importaba. Porque si la miraba demasiado tiempo, su compostura podría quebrarse. Quizás lo arruine todo. Y eso, no se lo podía permitir. Entonces Selena lo miró a los ojos. Tranquilo, suave y gentil. Solo quiero ayudar, dijo, ahora con más suavidad. Sin ira. Sin orgullo. Solo un leve atisbo de arrepentimiento, quizá. O algo parecido. Pero Rafael se limitó a mirarla como si su voz ofendiera el aire. Vete a la mierda. Fin del capítulo 40.